Shabbat Shalom, familia, bendiciones, ¿qué tal? Es un gusto saludarles nuevamente aquí en su programa Torah, un estilo de vida en algo nuevo para ti. Estamos contentos de saludarle como siempre en estas horas de la mañana o tarde, noche, la hora que usted esté viendo este video. Nos gozamos de que esté conectado con nosotros. Para nosotros es un privilegio y un honor que tome tiempo para estudiar, tome tiempo para ver estas enseñanzas. Acuérdese que no estamos aquí para convencer a nadie, no estamos aquí para decirle quién está bien, quién está mal. Nuestro único propósito es traer la verdad y traer pruebas, pruebas específicas, pruebas físicas, pruebas concretas a través de la escritura, de la historia, y dejar que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, haga su obra en cada uno de nosotros. Reciba saludos de mi esposa, mis hijas, reciba saludos de la congregación, Asamblea Profética Berea, y como cada semana es un gusto el conectarnos y el aprender. Hemos hablado acerca de la identidad, hemos hablado acerca de la teología de reemplazo, y nuevamente nuestra intención no fue atacar a nadie, nuestra intención fue hacerle saber lo que la historia, lo que a través de 2000 años hemos desconocido, y a tratar de abrir el entendimiento y abrir los ojos, de decir: estas son las raíces de un verdadero creyente, estas son las raíces de lo que realmente Yeshua, lo que realmente los discípulos estaban predicando y estaban hablando desde el comienzo. Y después, de ahí en adelante, como hemos visto, todo se fue por otro lado, y ahora 2000 años más tarde estamos tratando de regresar nuevamente en esto que se llama las raíces hebreas, el mesianismo. Como hay diferentes nombres, pero se tiene que verse conocido como el regresar a la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad los haré libres. Conocer Hechos 3:21, es necesario que los cielos retengan hasta a Yeshua, hasta la restauración de todas las cosas. Y por eso es que ahora nos esforzamos en predicar, en enseñar, para hacerle entender que hay algo más de ir cada semana a la iglesia, hay algo más de solamente hacer una confesión, hay algo más de decir soy lleno del Espíritu, hay algo más. Ese algo es conocer nuestra verdadera identidad, conocer quiénes somos, para saber cómo debemos caminar. Esta semana vamos a estar hablando y vamos a estar viendo, permítame tantito. Ok, ahora sí. Esta semana vamos a estar hablando un poco acerca de la identidad. Ahora que hemos visto que debemos ser Israel, ahora que hemos entendido que somos injertados, y ahora que entendemos que no somos dos pueblos, sino un pueblo, y que Yeshua viene por su pueblo, vamos a hablar un poco acerca de la identidad. Vamos a ver primero que justificados. ¿Qué significa la justificación? Porque vemos todo el libro de Gálatas hablando de justificación. Por cierto, Gálatas no habla de salvación, Gálatas habla de justificación. Y si entendemos eso, todo el contexto y todo el malentendido que hay en el libro de Gálatas se acaba. Porque Pablo, Rab Shaul, el verdadero nombre del escritor, Rab Shaul, porque hasta eso nos han vendido un Pablo que está en contra de la Torá, un Pablo que habla acerca de la circuncisión, un Pablo que habla acerca de la comida, un Pablo que habla acerca de las fiestas. Pero Rab Shaul, el escritor de Gálatas, de Efesios, de los Tesalonicenses, el escritor de todas las cartas, dice: yo soy israelita, como lo vimos en el libro de Romanos. Yo soy judío de nacimiento, yo soy observante de la Torá, yo soy observante de las instrucciones. Si entendemos que la justificación es algo bien importante, vamos a entender el concepto de muchas cartas como Efesios, como Gálatas. Vamos a encontrar ciertas palabras de Romanos y muchas cosas que hemos mal entendido dentro del Antiguo Testamento o dentro del Nuevo Testamento se van a aclarar. Una de ellas es la justificación. Pues vamos a hablar qué es la salvación. La salvación no solamente es el perdón de los pecados. La salvación bíblicamente es el honor de ser injertados, adoptados en la nación de Israel, la descendencia de Abraham. Es un regalo del Padre que por fe recibimos a través de Yeshua HaMashiach.
Ese es el concepto de la salvación. No solamente, bueno, aceptar a Jesús y recibir el perdón de los pecados y tener una nueva vida. No, el concepto bíblico de la salvación es que tenemos el honor de ser injertados, adoptados en la nación de Israel, y somos desde la descendencia de Abraham. Por eso la promesa de Génesis, en tu simiente. ¿Cuál es la simiente? No es Isaac, pero en tu simiente, que vendría a ser por Yeshua, serán benditas todas las naciones de la tierra. Es un regalo del Padre que por fe recibimos a través de Yeshua HaMashiach. Por eso es importante entender que la salvación es por fe y por gracia a través de Yeshua HaMashiach. Pero eso no tiene nada que ver con el estilo de vida que tengamos después de ser salvos. Somos salvos por gracia, pero no debemos de vivir por gracia, debemos vivir por obediencia. Y esas son las cosas que tenemos que entender. Somos justificados, ahora recibimos la salvación, que es somos injertados a la nación de Israel. ¿Qué sigue? Bueno, vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a hablar un poco acerca de las tribus. ¿Qué pasa? Dentro de las tribus, ¿qué está pasando? Bueno, vemos que las tribus de Israel estaban formadas por los descendientes de Jacob. Este es el patriarca a quien se le conoció posteriormente como Israel, y tuvo 12 hijos, que son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Y ahí usted puede encontrar las referencias bíblicas en donde encontramos toda esta historia. Pero vamos a ver un poquito de historia acerca de Israel. En las próximas semanas vamos a estar conociendo un poco acerca de la historia para entender nuestro ADN, para entender quiénes somos, para entender cuál es nuestra responsabilidad, cuál es nuestra obligación, cuáles son los beneficios, porque ahora entendemos que somos injertados y somos parte de Israel. Vamos a conocer un poco de la historia. Las tribus de Israel están formadas, son los descendientes de Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham, de donde viene la promesa. Por eso en muchas de las oraciones que aún el pueblo judío recita hasta el día de hoy, ellos dicen Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque de Jacob después vienen las 12 tribus y viene toda la nación que se conoce como Israel. Ahí están las tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Vamos a continuar. El pueblo de Israel permaneció 400 años en Egipto como esclavos, aproximadamente 216 años como esclavos. Son 400 años en total, pero solamente 216 años como esclavos. Yahweh los reconoce como sus hijos en Éxodo capítulo 2, versículos 23 y 24. Luego se los llevó al desierto y en el Sinaí estableció un compromiso de bodas. Y aquí nace Israel como nación. Ahora, bien importante entender que vemos que Israel nace como nación, no como pueblo. Y si entendemos que Israel nace como nación, entonces tenemos que tener el entendimiento de que una nación tiene una constitución. Y ahora vamos a empezar a ver la Torá, los mandamientos, la mal conocida ley, que son las instrucciones de Dios, como la Constitución de Israel, un documento legal que tiene autoridad aquí en la tierra y que tiene consecuencias aún legales aquí, espirituales y físicas aquí en la tierra. Por eso tenemos que entender que en el capítulo 19, versículo 15 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz, déjeme se lo pongo aquí para que usted lo pueda ver. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahora, quiero hacer una pausa aquí, porque todos conocemos la escritura y todos muchas veces hemos hablado, incluyéndome a mí, que yo lo dije muchas veces. Yo muchas veces decía, nosotros somos pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido,
para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y muchas veces decimos: amén, somos reyes, somos pueblo, somos nación santa, somos real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Pero si continuamos diciendo, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, si nosotros regresamos a la escritura que estamos leyendo, dice: ahora pues, ponga atención, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces hay una condición para cuando nosotros citamos Primera de Pedro 2:9, porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Nos estamos olvidando de el pero. Si tú dieres oído a mi voz y tú guardas mi pacto, entonces serás mi especial tesoro, porque entonces tú serás un reino de sacerdote, gente santa. No pretendamos utilizar el versículo del Brit Hadashah, del nuevo pacto, del pacto renovado, del Nuevo Testamento, y decir: nosotros somos reyes, nosotros somos sacerdotes, nosotros tenemos el sacerdocio en el orden de Melquisedec. Porque si no entendemos que hay un requisito para hacer eso, entonces nunca vamos a entender cómo llegar a ser un rey, cómo llegar a ser un sacerdote. ¿Podemos serlo? Sí. Yo no estoy diciendo que no seamos, o que está mal dicho, pero estoy diciendo que está mal dicho el que no pongamos el requisito. Si oyes mi voz, si guardas mi pacto, si eres obediente, entonces puedes llamarte real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces. Pero si no oyes mi voz, si no guardas mi mandamiento, si no guardas mi pacto, entonces esta bendición no puede ser para ti. Y ahí es donde tenemos que entender. Continuamos. Se casó con ellos, de acuerdo a Jeremías capítulo 2, versículo 2. Yahweh entregó los 10 mandamientos escritos en piedra como una ketubá, o sea, un contrato matrimonial, las condiciones a observar para mantener el compromiso y el honor de la relación en lo que llega el día de boda. Para entender todo esto, entonces ahora tenemos que entender que es una ketubá, que es un contrato matrimonial, porque los 10 mandamientos, las 10 palabras, los 10 enunciados no eran otra cosa más que un contrato matrimonial para la ketubá. Ahora vamos entendiendo un poquito más. Veamos. También es importante saber que fue en el monte Sinaí donde por primera vez se usó la palabra kahal, o iglesia en griego, que significa congregación. Cuando el pueblo se reunió, se hizo una congregación, una kahal, una iglesia, una congregación. Por eso yo siempre digo, la iglesia no nació en el libro de Hechos, la iglesia se renovó en el libro de Hechos. La iglesia recibió un nuevo aire en el libro de Hechos, recibió un mayor impacto de la visión que tenía en el libro de Hechos. La iglesia se rejuveneció en el libro de Hechos para continuar hacia adelante, pero no nació ni tampoco nada de lo que hemos creído. Esta ketubá, contrato matrimonial, mandamientos, también fue la constitución legal del gobierno de Yahweh. Por eso entendemos que ese día nació Israel como nación. Ese día nació Israel como una nación, no como solamente un pueblo, o no solamente como alguien que sacó Yahweh de Egipto, pero era una nación ahora. Como hemos aprendido en muchas de las clases, pecado se define como violar la ley, o sea, la Torá. También pecado es violar la Constitución. Ahora vemos el pecar como una acción legal contra Dios, contra el contrato matrimonial y contra uno mismo. Por eso el joven del hijo, la parábola del hijo pródigo, dice: he pecado contra el cielo y contra ti,
cuando va con el Padre, porque ahora entendemos que el pecado, de acuerdo a Primera de Juan, la definición bíblica de pecado es aquel que transgrede, aquel que viola la Torá, aquel que viola la Constitución. Ahora vemos y entendemos que pecado no es solamente equivocarse, pecado no solamente es meter la pata, como se dice, pecado no solamente es, ay, la carne me ganó, pero pecado es violar la Constitución del Rey, tiene consecuencias legales. Si no lo cree, viole alguna de la Constitución de este país y pregunte y dígame cómo le va después. Viole alguno de los artículos de la Constitución de este país y dígame cómo nos va si violamos. Viole una infracción de ticket. Vaya, si hay un letrero que la Constitución de este país ha aprobado y dice en esta carretera, en este freeway, en esta autopista, el límite de velocidad es 70 millas por hora y esa es parte de la Constitución. De repente usted vaya a 95 y dígame qué le pasa. Es más, vaya a 95 y que un policía esté parado a pocos metros. Y dígame si es que no, el policía lo va a parar. ¿Por qué? Porque violó parte de la Constitución de este país. Que aún las leyes de tráfico están apegadas a la Constitución. De esa manera, ahora sí entendemos que violar no solamente es, ay, la carne es débil y me equivoqué y metí la pata, no, pero pecar es violar la Constitución del Rey y puede tener consecuencias graves. Por eso el Salmo 51, nunca lo hemos entendido desde la magnitud en la cual David está clamando, porque él sabía que había quebrantado la Constitución del Rey, que el pecado que la paga de ese pecado que había cometido era muerte. Él tenía que morir. Y usted ve el Salmo 51 y cuando lo ve desde esa perspectiva usted dice, David sabía que él iba a morir, por eso dice, no quites de mí, perdóname, porque él sabía la seriedad. Ahora nosotros vemos el pecado como un error. El pecado lo vemos como una simple equivocación. El pecado lo vemos como voy el domingo a la iglesia y me arrepiento. Voy el domingo a la iglesia y hago una confesión. Voy el domingo a la iglesia y espero el llamado de reconciliación y me acerco. No, tenemos que ver el pecado con la gravedad y la seriedad que tiene. Porque ahora el pecado no solamente es, repite esta oración, pero el pecado es clamar al Rey porque hemos violado su Constitución, que es mucho más grave. No lo quiero espantar, pero quiero que usted tome conciencia del concepto de pecado que teníamos, del concepto de pecar. Por eso es que la iglesia, nuestros hermanos, la iglesia cristiana, nuestros hermanos cristianos, tienen que, yo lo hacía en mucho tiempo, tienen que decir, ¿habrá alguien aquí que quiera reconciliarse con el Señor? ¿Habrá alguien aquí que cada semana estar hablando por reconciliación? Y quizás viene el hermanito que cada año se reconcilia, que cada misma temporada del año viene por reconciliación. O viene quizás alguien que le ha ido mal porque ha sentido que Dios está tratando con él y ahora viene a reconciliarse. No, eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que la iglesia los altares estén llenos de gente que digan, quiero reconciliarme, pero que el día de mañana esté allá afuera jugueteando con el pecado y violando su constitución otra vez. Por eso el rey le dijo a la mujer que estaba acusada de adulterio, vete y no transgredas la Torá, no peques más. Espero que estemos entendiendo la seriedad. La enseñanza no iba por ahí, pero Baruch Hashem, bendito sea su nombre, que tenemos que caminar por donde se nos guíe. ¿Quiénes estaban en el Sinaí aceptando el compromiso del convenio mientras se entregaban los mandamientos? Se encontraban el pueblo de Israel, que eran las 12 tribus, la casa de Israel y la casa de Judá, como vamos a ver más adelante, se encontraban ahí. El pueblo de Israel estaba constituido por las 12 tribus. La casa de Israel, la casa de Judá, estaba constituido también por gentiles que habían salido de Egipto. Esto es un precedente legal y profético de la inclusión de extranjeros en el convenio, donde legalmente adoptados vienen a ser parte de Israel, coherederos, así como usted y yo, que hemos entendido que somos coherederos con Israel. También estaban las generaciones futuras de creyentes
en el Dios de Israel. Deuteronomio capítulo 29, déjeme se lo leo rapidito, dice, déjeme agarro mi Biblia. Deuteronomio capítulo 29, versículo 10 al 15 dice, vosotros todos estabas ahí, en presencia de Yahweh vuestro Elohim, vuestro Dios, los cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos y vuestros oficiales, todos los varones de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta tu leña hasta el que saca tu agua, para que entréis en el pacto de Yahweh tu Dios y en su juramento que Yahweh tu Dios concierta hoy contigo, para confirmarte hoy como su pueblo y para que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente con vosotros hago yo este pacto y este juramento, sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Yahweh vuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros. Son los que estaban ahí presentes y los que no estaban ahí también eran parte del convenio y parte del pacto que más adelante iba a representar que usted y yo pudiéramos acercarnos al pueblo, ser injertados al pueblo de Israel. Yahweh por fin encuentra un hombre obediente a su voz y le hace a Abraham una promesa por su fidelidad. Le dice Génesis 2, 12, versículos 2 y 3. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero Israel fue una esposa infiel y no valoró la fidelidad de Yahweh y violó la Ketubá. ¿Qué es la Ketubá? El contrato matrimonial. ¿Qué representa Israel? Los mandamientos. Violó los mandamientos. Vemos cómo Yahweh trata a Israel como si fuera una esposa. Isaías 54:5 dice, porque tu marido es tu hacedor. Yahweh de los ejércitos es su nombre. Y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Dice, tu marido. Él se representaba a ellos como su marido. La constante infidelidad de Israel llevó el reino de 12 tribus a dividirse en dos. Solo las 12 tribus entran, para continuar con la historia, entran a poseer la tierra de Canaán a través de Jericó, se asientan, se convierten en una nación, conquistan la tierra y es una nación. Pero ahora que esa nación de 12 tribus se divide por la constante infidelidad. Vamos a ver qué pasó. La teología de las dos casas enseña que Israel se dividió en dos reinos. 10 tribus fueron exiliadas por los asirios y nunca volvieron. Se asimilaron entre las naciones y perdieron su identidad. Y de esas 10 tribus, literalmente están en todas las naciones. Y de esas naciones, Yahweh los llamará en su tiempo final para el milenio. Perdieron su identidad. Por su parte, las dos tribus del sur, Judá y Benjamín, que eran los que estaban en el sur, regresaron del exilio en Babilonia, que duró 70 años. Reconstruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén. De aquí, si entendemos quién era la tribu de Judá, encontramos a Daniel y a sus amigos. Encontramos que cuando ellos fueron a Babilonia y después regresan con Nehemías, con Esdras, a construir el templo. De ahí podemos verlo a través de Esdras, Nehemías, todos esos libros que nos hablan de la historia del regreso de Babilonia. Ellos no perdieron su identidad y son los que regresaron también en 1948, cuando nace la nación después de más de 1900 años de dispersión, después de la destrucción del segundo templo en el año 70, y se convierte nuevamente en el Estado de Israel reconocido por las Naciones Unidas. Durante el reinado de David, Israel era un reino unido y consistía de 12 tribus, que son los 12 hijos de Jacob.
Después del reinado de Salomón, hijo de David, el reino por causa de la idolatría y romper el pacto de Yahweh fueron invadidos y exiliados de la tierra. Para evitar que las tribus del norte fueran a adorar a Jerusalén en sus 3 fiestas de peregrinación, conforme a las ordenanzas en Levítico, el rey Jeroboam, que era el rey del norte, sustituyó el lugar de adoración, sustituyó a los sacerdotes y cambió el calendario de las fiestas. ¿Dónde encontramos esto? En Primera de Reyes, capítulo 12, del versículo 28 al versículo 30. El reino se dividió en 2, las tribus del norte, que ahora se llaman Israel, y las del sur, que se llama Judá. Por eso cuando vemos en los profetas, las 2 casas de Israel, cuando vemos en los profetas a cierto profeta decir, oye casa de Israel, y luego otro profeta dice, oye casa de Judá, uno le hablaba a las 10 tribus del norte y otro le hablaba a las 2 tribus del sur, Israel y Judá. ¿Quiénes están ahora en el territorio de Jerusalén? Mayormente los de la tribu de Judá, de Benjamín, y algunas otras tribus que han regresado, pero por eso es que ahora se les llaman judíos, porque ellos son los descendientes de Judá. El nombre y el llamarles los judíos. Las 10 tribus del norte, en el año 722 antes de la era común, fue llevada cautiva hacia Asiria. Fue el ejército asirio, los persas. Y las 2 tribus del sur, que se llama Judá, fue en el año 586 antes de la era común, fue llevada cautiva a Babilonia. Y ahí vemos Israel con Samaria, Jerusalén con Judá. Por eso cuando Yeshua viene y se encuentra la mujer samaritana, usted ahora le hace sentido la historia que hice. Nuestros antepasados nos han dicho que en este monte tenemos que adorar, y Yeshua le dice, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén van a orar. El Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque había el conflicto. ¿Tenemos que adorar en Jerusalén o tenemos que adorar aquí? Jeroboam dijo que había que adorar aquí. Jeroboam sustituyó el sacerdocio levítico. Jeroboam sustituyó las fiestas. Israel tiene otro concepto diferente a lo que Judá. Desde mucho tiempo antes ya había una separación, aún entre el mismo pueblo de Israel. Así se dividieron las 10 tribus de las 12 y pertenecen al reino del norte, y el resto al reino del sur. Los descendientes del reino del sur se llaman judíos. Las demás de las 10 tribus se les llama Israel, también se les llama Efraín, se les llama gentiles, se les llama el hijo pródigo, entre otros. Y mire, interesante que dice, si vemos aquí en la proyección, espero que lo pueda ver, déjenme le hago grande para que lo pueda ver. Interesante que dice, Samaria, el reino de Israel, tuvo una deportación en el año 721 y fueron a parar a Nínive. Ahora toma sentido la historia de Jonás. ¿A quién le fue a predicar Jonás? ¿Le fue a predicar a un pueblo pagano? ¿Le fue a predicar a un pueblo malo? ¿O le fue a predicar a parte de las tribus, parte del reino del norte que estaban allá? Y por eso es que ellos entendieron perfectamente el mensaje, se arrepintieron, ayunaron, y aún hasta el rey y el reino de Jerusalén fue a parar a Babilonia con Nabucodonosor y todos los demás, el lago de fuego, perdón, ya ando en Apocalipsis, el horno de fuego, la fosa de los leones y todas las historias que conocemos. 2 de las tribus que eran Judá, las demás estaban en Nínive con Jonás, el pez y todo lo demás que conocemos de la historia. Para que usted vaya viendo qué tan interesante es todo esto, qué tan interesante es entender que la división del reino, el rey Saúl, cuando fue proclamado rey en el año 1020 antes de la era común, reinó 20 años, solamente duró 20 años el reinado del hombre más testarudo y más rebelde que hubo en Israel. Después viene David, un hombre que reinó 39, y usted dirá, ¿por qué no 40? Porque el 40 es un número muy pesado en la Biblia.
y por todo lo que hizo David, por todo el daño y por todo lo que cometió y todo, así como Dios no le dejó construir su casa, tampoco no le dejó llegar al año 40, que es muy significativo. Después Salomón reina 30 años y el reino se divide. Hay una división al reino del sur, que es el norte, su capital Samaria. Hay 19 reyes en 212 años, caída ante los asirios en el 721 y exilio en Asiria. El reino del sur, la capital Jerusalén, hay 20 reyes, un rey más, 336 años, duran más los reyes, más años, y la caída ante los babilonios en el 587. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 5, dice: porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh, como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Vamos a regresar un poquito aquí, porque fíjese, Salomón siguió a Astoret. 1, vaya contando: Astoret, diosa de los sidonios. Milcom. 2, ídolo abominable de los amonitas. Sostenía a los ídolos de los sidonios, a los amonitas. 2, hizo Salomón lo malo. Después, versículo 17, edificó un altar a Quemos, ídolos de los moabitas, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. 4 ídolos, de los más grandes y de los más abominables, de los que Dios dijo: destruyan y no sigan. Y Salomón construye altares, edifica, trae ofrendas y hace todo esto para ellos. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Hay mucho más, pero quiero parar aquí. Y quiero terminar con una pequeña reflexión. Quiero terminar con una pequeña reflexión, y es precisamente versículo 11. Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Dios rompe el reino a Salomón porque se puso a hacer adoración a 4 dioses: a los dioses de los amonitas, a los dioses de los sidonios, a los dioses de los moabitas y a los dioses de los Amolot, de Amón. Y oiga las palabras: por cuanto ha habido esto en ti. ¿Qué ha habido en ti? Hacer lo que tú has querido, hacer idolatría y pensar que estaba bien. Por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé. Nosotros predicamos muchas veces del reino, nosotros hablamos mucho del reino, nosotros seguimos mucho la cultura del reino. Pero si Yahweh nos dijera estas palabras: por cuanto ha habido esto en tu corazón y no has guardado mis mandamientos y no has guardado mis estatutos, entonces lo que tú tienes no es un reino. Bueno, puede ser un reino, pero no es el reino mío. ¿Cómo nosotros pretendemos que si Yahweh no perdonó a Salomón, que si Yahweh quitó el reino de Salomón, el reino, de su pueblo, de su gente,
porque era un idólatra y porque así hizo lo que quiso. ¿Cómo nosotros pretendemos guiar a un pueblo y seguir viviendo de una manera desordenada? No guardar los mandamientos, no guardar los estatutos, no guardar las instrucciones que Él nos dio, que hacer nuestra voluntad y aún así decir, no, pero somos reyes, somos sacerdotes y somos pueblo de Dios. No se puede, no se puede. El rey tiene una constitución, el rey tiene una legalidad. Salomón no la siguió, perdió el reinado, y no solo perdió el reinado, sino que toda la nación fue dividida por causa de la idolatría y por causa de un corazón obstinado. El rey Salomón. Meditemos y reflexionamos en eso. A Dios no lo impresionan nuestras oraciones. A Dios no lo impresiona las horas que estemos metidos en un lugar. A Dios no le impresiona las horas de Biblia que leamos. A Dios le impresiona nuestra obediencia y la constancia que tengamos en ser obedientes a sus instrucciones. Familia, Shabbat Shalom, bendiciones, Shabbat Tov, que tengan una buena semana, que la bendición de nuestro Rey esté sobre cada uno de ustedes, que el Rey haga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda paz, les dé bendición. Si hay alguno enfermo entre ustedes, que sea concediendo su sanidad, que sea concediendo salud, que sea concediendo un shalom para disfrutar muchas de las cosas que Él nos da y para disfrutar aún muchos de los momentos difíciles por los cuales pasamos, porque ahí es donde se forja nuestro carácter y ahí es donde nuestro corazón saca lo que verdaderamente hay en nosotros. Así es que no reniegue de las situaciones difíciles, son buenas, son necesarias y a veces el Padre las usa para sacar lo bueno de nosotros. Pero familia, shalom, shalom, bendiciones. Todavía tenemos algo pendiente. Libro de Gálatas, al final del día. No te lo pierdas. Octubre 4, 7:30. Regresamos una vez más. Todavía tenemos algo pendiente. Libro de Gálatas. Oh yeah. Se va a poner bueno esto. Queremos que usted sea parte de esta campaña Unidos contra VJOE, poniendo, ¿verdad?, ese link que está en pantalla en su página de GoFundMe y pueda donar, hacer una donación para ayudar en esta batalla contra el cáncer. Así que sea parte de esta gran bendición. Que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver, vamos a hacerlo a tu manera. Quiero seguirte en que no haya un porqué, obedecerte sin cuestionarte, seguir caminando aunque no pueda ver, vamos a hacerlo a tu manera. Llévame de tu mano, Dios, que no sea yo hablando, que sea tu voz. Desde hoy sigo tu paso confiando en tu palabra y entregándote completamente todo lo que soy. Que